Y vamos a hablar de la cadena nacional que hizo ayer el presidente Javier Milei, y uno de los temas es la reforma laboral. Es por eso que lo tengo a José Borruto, que él es abogado laboralista, ¿no? Y queremos entender un poco qué es lo que pasa. ¿Es todo tan legal? ¿No es legal? ¿Por dónde tiene que pasar? ¿Quién lo tiene que tratar? Bueno, la idea es llevar un poco de tranquilidad a la gente para tratar de pasar por lo menos las fiestas lo más tranquilo posible. ¿Qué tal, José? Buen día. ¿Qué tal, Ornella? Buen día. Buen día. Bueno, decía yo, reforma laboral, ayer cadena nacional del presidente. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que entender de todo esto? Bien, bueno, varias cosas creo que hay para charlar sobre este tema. Primero, que fue una reforma laboral promovida a través de un decreto de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia están muy limitados en el marco de la Constitución Nacional, en virtud de que, digamos, la forma ordinaria, la forma típica por la cual se deben sancionar las normas, modificar o derogar, es a través del Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Nosotros conocemos que tenemos un Estado de Derecho donde hay una división de poderes, que por un lado está el Poder Ejecutivo, que vendría a ser la Presidencia con sus ministerios, el Poder Legislativo, donde está el Congreso con sus cámaras, y el Poder Judicial es donde funciona la justicia. Bueno, en virtud de esta división de poderes, la derogación, modificación o reforma de cualquier tipo de régimen legal le corresponde al Congreso de la Nación. Bueno, ayer nos enteramos que a través de un decreto de necesidad y urgencia, o sea, a través de una acción promovida por el Poder Ejecutivo, se pretende modificar sustancialmente el régimen de todo lo que es el derecho del trabajo y la afectación de los derechos laborales. Los decretos de necesidad y urgencia están contemplados en la Constitución Nacional, pero únicamente para cuestiones muy específicas. O sea, tiene que haber una necesidad y urgencia que, más allá de si existe o no existe en esta situación, se le prohíbe a través de estos decretos de necesidad y urgencia llevar adelante acciones legislativas, ¿sí? Y se permite o se prevé excepciones, que es cuando no hay posibilidades de que el Congreso sesione, o sea, de que no haya posibilidades de que por la vía ordinaria se puedan sancionar las normas, situación que claramente eso no sucede, y que, bueno, después hay una serie de materias que tampoco se pueden legislar, que son materias tributarias, cuestiones electorales, de partidos políticos y demás. Pero bueno, en materia legislativa, que es lo que se pretende ahora derogar, modificar y sustituir alguna normativa o varias normativas de derecho del trabajo, entendemos que no pasaría este test de constitucionalidad, porque sí se puede reunir el Congreso. De hecho, el presidente Milei, cuando termina de anunciar esas 30 y pico de puntos generales que anunció en su discurso, dijo que no solo ese decreto, sino que además iba a convocar una sesión extraordinaria en el Congreso. La realidad es que si se pretende modificar, derogar una norma, lo tiene que tratar en esa sesión extraordinaria y tiene que plantear los proyectos o las propuestas que tenga legislativas al Congreso, para que en el Estado de Derecho y con la pluralidad que existe en las cámaras se pueda discutir esta situación y no que se pueda interponer por un decreto, ¿no? Bien, bien. Bueno, entendiendo, escuchándote, mejor dicho, todo lo que estás mencionando, este decreto de necesidad y urgencia tiene un periodo de validación. El decreto, en principio, por lo que escuché hoy a la mañana, iban a hacer una aclaración, porque creo que no tenía una norma de cuándo empezaba a regir, pero generalmente la mayoría empieza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el boletín oficial. Claro. Entonces fue publicado ayer a última hora, o sea que en principio comenzaría a regir hoy. Claro. Sí, generalmente los decretos dicen en sus últimos artículos cuándo comienzan a regir. Creo que este no lo tenía y iban a hacer una aclaración al respecto. De cualquier manera, después va a tener que, por una ley que regula todo lo que es materia de decreto de necesidad y urgencia, tiene que ir a la comisión bicameral, y la comisión bicameral en el Congreso deberá expedirse sobre la validez o invalidez de este decreto. Situación difícil que se va a dar, una discusión política por una cuestión de cómo está conformada hoy la comisión, pero bueno, eso será cuestión de ver qué pasa en los próximos días. Bien, muy bien. Bueno, para entender un poco sobre esta reforma, más allá de que tenga que cumplir todo este proceso que acabas de mencionar, se habló del sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA. ¿Qué sería eso? ¿A quién afecta? Bien. Para poder dar un poquito de claridad sobre el tema, hay que explicar un poco cómo son los dos sistemas, el que tenemos actual para el régimen general, digamos, y lo que existe para el régimen de la construcción.
El régimen general establece una indemnización en el caso de despido incausado, o sea, en el caso de un despido arbitrario. Es una protección que la ley establece por mandato constitucional, que es una protección a modo de sanción. O sea, que en el caso de que una persona, un empleador, quiera despedir sin ningún tipo de justificación, ¿no? Claramente de forma arbitraria a cualquier persona que trabaja, le debe pagar una indemnización como consecuencia de esa ruptura del contrato, que obviamente no es deseada. El objetivo del derecho del trabajo es que las personas puedan conservar su trabajo y que no lo pierdan sin ninguna justificación, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene una cuenta, digamos, que tiene relevancia los años de antigüedad que esa persona tiene en la empresa o en el trabajo y la remuneración que percibe, ¿sí? O que debe percibir. En base a esto se multiplica, se hace un cálculo y le corresponde un monto indemnizatorio determinado. En el régimen de la construcción se establece lo que se llama un fondo de cese laboral. El fondo de cese laboral viene a suplir el sistema indemnizatorio y en este caso se aplica cuando se extingue el contrato de trabajo, pero sin importar si hay una causa o no hay una causa. Hasta en los casos de renuncia, el trabajador puede recibir o tiene derecho a percibir ese fondo de cese laboral. La situación cambia porque no hay una protección contra el despido arbitrario, o sea, lo que debe cobrar o lo que debe percibir el trabajador es una suma que el empleador todos los meses va depositando en una cuenta que tiene un sistema de actualización bastante complejo, bastante deteriorado también, o sea que nunca conserva el valor, y cuando ese contrato se extingue, el trabajador percibe ese fondo de cese que en teoría ya está depositado en una cuenta. ¿Qué es lo que o el problema que tiene? No genera una realmente protección contra el despido arbitrario porque en definitiva los trabajadores no tienen estabilidad, ¿sí? El empleador puede prácticamente despedir libremente sabiendo que ya va a tener el trabajador cubierta su indemnización por ese lado y no va a poder reclamar otro tipo de indemnizaciones que no sean las que ya se encuentran previamente depositadas. Esto además genera un costo adicional para los empleadores porque todos los empleadores tienen que pagar, por lo que dice el decreto, la propuesta, el fondo de cese laboral, el primer año se deposita el 12% del sueldo todos los meses en una cuenta y después del primer año el 8%. En la propuesta del decreto o en el decreto que estábamos hablando se establece un aporte del 8% mensual desde el inicio. Eso incrementaría un costo más, sería para el empleador, porque tendría que además pagar un 8% adicional de todas ya las cargas sociales que paga para sostener un vínculo de trabajo. Obviamente que no todos los empleadores pretenden contratar y despedir trabajadores libremente, o lo que por ahí pretenden es que trabajadores comprometidos con su trabajo, permanezcan en su trabajo, crezcan, se capaciten, se formen y que hagan de su lugar de trabajo su lugar de vida también, ¿no? Que en definitiva es un poco para lo que la ley trata de abocar, ¿no es cierto? Que el trabajo no sea solamente un costo para el empleador y una forma de ganar dinero para el trabajador, sino que además también a través del trabajo la persona puede realizarse como persona, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos muchas veces trabajo digno, ¿no? Exactamente. Otro de los puntos que me llamó mucho la atención y que tal vez era algo un poco esperado para quienes siempre hemos estado buscando trabajo y nos costaba, este tema que se extiende el periodo de prueba, de 3 se pasa a 8 meses. Bien. El único objetivo que tiene la extensión del periodo de prueba es la no obligación de indemnizar a una persona que trabaja hasta 8 meses, ¿sí? Hoy tenemos que el periodo de prueba dura 3 meses, o sea que hoy un empleador y el trabajador tienen la posibilidad de probar cómo se sienten o cómo funcionan, cómo presta tareas en un empleo durante un periodo de 3 meses. Si transcurrido ese periodo de 3 meses no se extingue el contrato de trabajo, esa relación queda entendida como de tiempo indeterminado, o sea que perdura en el tiempo deseadamente hasta que obtenga los beneficios jubilatorios. Si se extingue el contrato antes de los 3 meses de que finalice este periodo de prueba, no existe obligación de indemnización. Esto que hablábamos al principio, este cálculo, este monto de dinero que el trabajador o la trabajadora debería percibir como consecuencia de la extinción incausada, sin ningún motivo del contrato de trabajo, no existiría. La idea es entonces prorrogarlo por 8 meses para que se pueda contratar por 8 meses. Esto generalmente lo que muchas veces sucede es que el empresario, en aras de tener un ahorro, hace contratos sucesivos, o sea, contrata a un trabajador por 8 meses, después contrata a otro trabajador por 8 meses, después otro por 8 meses, por un beneficio netamente económico, de saber que el día de mañana, o sea, no va a generar antigüedad, no va a seguir generando esta
protección que después las personas tienen contra el despido arbitrario, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, quedan un montón de temas por hablar, seguramente lo vamos a estar ampliando. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos.